Jake avanzaba con cautela por las calles polvorientas del pequeño pueblo afgano. Cada paso levantaba una nube de tierra seca que le quemaba la nariz y le arañaba la garganta. El calor del mediodía envolvía el lugar en una atmósfera insoportable, casi deshidratante, mientras el ruido lejano de explosiones retumbaba en el aire. A su alrededor, las casas derruidas proyectaban sombras alargadas y el silencio se rompía con el lamento de algún animal herido. ¿Qué destino habría sufrido esa aldea en manos del conflicto implacable? De repente, un lamento sordo cortó el aire áspero. Jake se detuvo en seco, tensando los músculos, y alzó la vista. Entre los escombros de una casa derruida, un sonido gutural llamó su atención. Un quejido ahogado, inconfundible, desesperado. Con cuidado, se acercó y vio algo que le partió el alma. Un perro atrapado bajo los restos de una pared de adobe. Sus enormes ojos marrones parpadeaban confundidos. 1. Reflejando dolor y miedo bajo la luz cegadora del sol del mediodía. La respiración entrecortada y la lengua rosa, demasiado seca, del animal contaban la historia de horas de agonía. Jake supo al instante que la criatura necesitaba ayuda urgente. Jake dejó caer las cosas que llevaba en las manos y por instinto se arrodilló junto a la criatura. Con movimientos gentiles, a pesar de la urgencia, apartó los trozos de tierra y ladrillos. Cada fragmento era una promesa de libertad. Cada segundo contaba. El perro, aunque débil y herido, movió la cabeza con esfuerzo cuando sintió la sombra de Jake sobre él, como si supiera que alguien había venido a ayudar. Con un último empujón, el suelo cedió y el animal cayó libre, débilmente al otro lado del muro. Jake apoyó la mano enguantada sobre el costado del perro y notó el temblor incansable en todo su cuerpo, el latido acelerado contra su palma sudorosa. El cachorro respiraba con dificultad, pero al fin era libre. Jake ayudó al perro a ponerse de pie. Mientras tanto, este sacudió la cabeza con furia, expulsando polvo y lágrimas de sus ojos. Le temblaron las patas, pero, sorprendentemente, dio un paso vacilante hacia su salvador. El corazón de Jake se estrujó al verlo así. Mezcla de ferocidad canina e inocencia aterrada. ¿Cómo describir la mezcla de furia y gratitud que ardía en aquella criatura acorralada? El perro ladeó la cabeza. Olfateó el aire y un sonido ronco escapó de su garganta, un gruñido suave cargado de sorpresa. Al sentir la leve caricia de la mano de Jake sobre su lomo polvoriento, el animal gimió y luego lo lamió, sintiendo la textura áspera de su lengua. En ese sencillo gesto de ternura silenciosa, la tensión pareció disolverse. La guardia del soldado y la del animal cayeron ante la calidez compartida. Amigo», susurró Jake con voz firme, salvando más que a un animal, devolviéndole la esperanza. Nunca antes había besado una herida sangrante, pero tomó su cantimplora y le acercó un poco de agua. El perro bebió con avidez, tragando lentamente y cerrando los ojos al sentir el alivio que corría por su garganta rasposa. Aquel líquido fresco era como la promesa de un mañana más llevadero. Cierta dulzura en el gesto del animal hacía que la angustia se esfumara, aunque por un instante Jake se preguntó en silencio quién era ahora el salvado y quién su salvador. El sol comenzaba a descender cuando por fin el perro yacía a salvo junto a Jake bajo la sombra de un muro derrumbado. Inspiró hondo el aire cargado de polvo y sudor. Tenía el uniforme cubierto de suciedad, su rostro pálido marcado por la fatiga de horas de patrulla, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva, en algún punto entre el ruido de la batalla y el silencio de la desolación. Jake se encontró a sí mismo haciendo una promesa muda. Protegería a ese animal tanto como a cualquier compañero suyo. ¿Cómo no podría cuando hay una vida ahí delante?, se preguntó sin esperar respuesta. Pensando en la lealtad que el cachorro le había dedicado al arriesgarse a sobrevivir, Jake buscó un nombre adecuado. «Te llamaré Rex», dijo al fin, sonriendo conmovido. Y así, con una sola palabra, el soldado y el perro comenzaron a tejer un lazo indestructible. Un cordón que resistiría el estruendo y la gravedad de aquel lugar maldito. Las siguientes horas fueron de agitación y nervios. Jake no podía dejar a Rex a su suerte en medio del caos de la base improvisada. Llamó por radio a la central para solicitar refuerzos médicos y el permiso para mover a Rex con él. Después de un tenso intercambio de órdenes, escuchó que debía entregarlo al pelotón de veterinaria más cercano. La cadena de mando tenía reglas estrictas que no consideraban vínculos de lealtad como el suyo. Sin embargo,
Algo en lo más profundo de su estómago le decía que no podía separarse de su nuevo compañero. Al sentir la mirada expectante del animal, una voz fría del oficial al mando retumbó en sus audífonos. Rex no estaba enlistado en ninguna unidad de combate. Iba contra el reglamento transportarlo. ¿Qué se esperaba de él, entonces? Jake apretó los puños bajo el cinturón, sintiendo el impulso de desafiar esa regla absurda que ponía barreras entre quienes habían salvado una vida. La fama de Rex creció rápidamente entre las tropas. El perro respondía ágilmente a cada orden de Jake. Olfateaba explosivos enterrados y avisaba sobre intrusos antes de que nadie los detectara. Los soldados miraban asombrados cómo Rex, con el hocico entre el polvo, descubría trampas que el ojo humano no podía percibir. Incluso los sargentos reconocieron su valor y permitieron que acompañara a Jake en todas las misiones. Durante las largas noches de guardia, solían tumbarse juntos bajo el cielo estrellado, las sombras de las tiendas protegiéndolos del viento helado. En esos momentos, con la respiración del perro al lado y el latido acompasado de su propio corazón, Jake supo que por primera vez en meses no estaba solo. Habían encontrado un hogar improvisado en aquel infierno desértico. Una tarde, durante una patrulla normal, Rex y Jake atravesaban en fila una calle polvorienta. Los guerrilleros insurgentes habían huido recientemente y algunos aldeanos heridos pedían ayuda. De pronto, un niño cojeante llamó la atención de Jake. Su pierna derecha estaba atrapada en una trampa de metal oculta. El pequeño gritaba de dolor en medio del polvo rojizo. Sin dudar, Rex se adelantó y olfateó el borde de la trampa con paciencia. Jake dejó caer su fusil y corrió hacia el niño junto al perro. Ignorando las órdenes de retirada, Jake y Rex trabajaron con urgencia para liberar al atrapado. El sargento gritó por radio: «Jake, regrésate a la línea». Pero Jake ni siquiera lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en la cara del niño que imploraba. Con esfuerzo, apartaron la tierra y abrieron la trampa. Un crujido liberó al niño, quien cayó llorando en los brazos de Jake. Rex lamió la mejilla sucia del pequeño, ofreciendo consuelo con cada meneo de cola. El niño estaba a salvo, pero en ese momento Jake supo que había desobedecido órdenes claras. A la mañana siguiente, Jake fue citado para explicar sus actos ante el capitán de Martini. El oficial lo esperaba en la tienda de mando, con el rostro duro y los labios apretados. «Soldado King, explique ante el tribunal militar los hechos que le llevaron a desobedecer órdenes directas», ordenó el teniente con voz grave. Jake inhaló hondo el aire recargado de tensión, sintiendo cómo el nudo en la garganta le apretaba las palabras. «Mi capitán», comenzó con firmeza, «hice lo que cualquier otro habría hecho al ver a un niño herido. Las órdenes estaban para proteger a la gente. ¿No es así?» La sala permaneció en silencio. Sentí que no debía ignorar ese grito de auxilio. Rex y yo hemos visto demasiado dolor en estas tierras como para callarnos. «El niño estaba malherido, capitán. Le salvamos la vida». El capitán de Martini frunció el ceño, como si cada palabra de Jake lo hiriera de frente. «¿Eso justifica desobedecer?», insistió. «¿Qué hay de la cadena de mando?». Jake apretó la barbilla. «Hay momentos en los que hay que cuestionar la cadena, capitán. Yo no vi otra opción en ese instante». «Rex no es testigo», pensó Jake, «pero todo lo que él sabe es que protegimos a un inocente». De Martini golpeó la mesa con el puño. «Ni un paso se puede dar sin permiso. La cadena de mando no funciona con excepciones. Soldado», rugió con ira contenida. «¿Te das cuenta de que tu decisión podría enviarte tras las rejas?» «Sí, lo sé», respondió Jake sin apartar la mirada. «Y lo haría de nuevo, sabiendo que salvamos una vida». Apenas 2 días después llegó la gran orden. «¡Al ataque!». Bajo un cielo gris plomizo, el pelotón avanzó hacia la colina enemiga. Jake cargó su mochila, con Rex a su lado, y respiró hondo el aire frío, dándose valor. El campo de batalla se abrió ante ellos. Ráfagas de morteros convertían el horizonte en una orquesta de fuego y humo. El viento arrastraba olores a polvo a quemada y tierra recién removida. Cada explosión ponía a prueba su voluntad. Rex, alerta, vigilaba de cerca, las orejas erguidas al escuchar el chasquido del metal y el silbido de las balas. De pronto, un proyectil cercano hizo que Jake cayera al suelo con el corazón en la garganta. Rex lanzó un aullido de alerta y se fijó en un francotirador enemigo oculto entre las ruinas. Sin dudar, el perro corrió hacia aquel soldado oscuro, clavándole los dientes en la pierna e impidiéndole disparar.
El enemigo cayó presa del animal heroico, dándole a Jake la oportunidad de atacar. El silencio que siguió sonó como un último suspiro liberado del caos. Durante aquella feroz refriega, Jake y Rex se movían como una sola unidad. Jake disparaba instintivamente mientras Rex protegía su flanco, cada uno cubriendo al otro, en medio del fragor. El soldado pensó en el niño que habían salvado y en la fragilidad de la vida. ¿Cómo justificaría él mismo el caos de aquellos minutos si el mundo que conocía desapareció a cada explosión? La respuesta resonó en su pecho. La guerra no dejaba tiempo para preguntas, solo para actuar. Cuando la lucha se disipó, no quedaba sino polvo y unos cuantos cuerpos tendidos sobre la tierra. Jake respiró con dificultad, el pecho latiéndole contraído por el esfuerzo. A su lado, Rex se sacudió el lomo embarrado con un resoplido y parecía sorprendentemente entero. Habían ganado la batalla, pero cada victoria tenía un costo visible en los rostros abatidos del campo. El sol atravesaba las nubes grises, proyectando rayos de luz tibia sobre la escena. Con el dolor recorriendo cada músculo de su cuerpo, una sonrisa cansada se dibujó en el rostro de Jake. «Lo logramos», susurró con voz ronca. «Vamos a casa, Rex, amigo». El perro levantó la mirada, fiel y orgulloso, y en aquel gesto el soldado sintió que la mayor batalla, la más importante, al fin había terminado para ambos. El juicio no se hizo esperar. Apenas unas semanas después, Jake se encontró ante un tribunal militar, sintiendo el frío del linóleo bajo sus botas embarradas. Los oficiales del panel lo miraban con gesto implacable. Entre ellos estaba de nuevo el capitán de Martini, con el ceño tan duro como el día que discutieron en la tienda de mando. En un extremo de la sala, Rex permanecía sentado. Se llenó de murmullos. El capitán de Martini observaba en silencio. Otros soldados presentes recordaban la escena con orgullo contenido. Algunos padres de familia asentían con los ojos llenos de respeto. El fiscal replicó con aspereza. ¿Eso justifica desobedecer las órdenes, soldado? ¿Qué pasó con la cadena de mando? Jake sostuvo la mirada fija en el panel sin titubear. Hay momentos en los que la cadena de mando no nos enseña a distinguir el bien del mal, capitán. Yo solo escuché el llanto de un niño y supe lo que tenía que hacer. Mi fidelidad a la humanidad pesaba más que cualquier reglamento. En ese instante, una voz suave rompió el silencio. Una de las madres de la aldea, invitada a testificar, tomó la palabra tras una cortina separada. Mi hijo está aquí hoy por ellos, por este soldado y este perro. Lo encontraron cuando ya casi lo daba por perdido. Gracias a ellos, pudo volver con su familia. Sus ojos brillaban de emoción. Le salvó la vida. De verdad. Jake escuchó cada palabra como un bálsamo en medio del castigo. Por fin llegó el veredicto. El presidente del tribunal aclaró la garganta con solemnidad militar. Teniendo en cuenta el acto de humanidad y las vidas salvadas, este tribunal decreta que el soldado King queda exonerado de toda culpa. Usted, soldado, es libre de regresar a su unidad. Un suspiro colectivo recorrió la sala y las rodillas de Jake se relajaron. Soltó aire por fin y la cadena de tensión se quebró. Miró a Rex, cuya cola comenzó a agitarse leve, y murmuró con voz ahogada por la emoción. «Lo logramos, Rex, lo logramos. Por fin llegó el día del regreso». Jake embarcó en un avión militar con Rex a su lado, mirando por la pequeña ventana los tonos verdosos del paisaje que ya no olía a guerra. El ruido constante del motor lo arrullaba mientras recordaba cada momento transcurrido. El calor del desierto, la arena colándose por sus botas. El tumulto de los compañeros al anunciar el alto el fuego. Sobre el asiento del avión alguien había escrito unas iniciales, KR. Aquellas letras ahora contaban otra historia, la suya y la de su compañero inseparable. Cuando descendieron en el aeropuerto de su país, Jake sintió por primera vez en muchos meses la brisa fresca en la cara, mezclada con sonidos familiares, anuncios en su idioma natal, el bullicio de la gente y el ritmo apacible de la vida cotidiana. Rex ladeó la cabeza hacia él, compartiendo la calma de aquel suelo propio. Familiares esperaban con los brazos abiertos. Padres, hermanos, hijos y sobrinos lo recibieron con abrazos como ráfagas de cariño. Al estrechar a su madre, Jake sintió una libertad cálida como un domingo de verano y el olor de la comida casera lo envolvió. Allí, bajo ese cielo tranquilo, supo que la guerra había quedado atrás. En lugar de disparos, solo escuchaba risas y felicitaciones. Más tarde, ya en casa, Jake y Rex pasearon bajo el sol vespertino por un parque tranquilo. Ambos saboreaban la quietud,
El canto lejano de las gaviotas se sentía ahora como un himno de paz. Cada paso era un susurro de esperanza para el futuro. Jake acarició el pelaje tibio de Rex y le susurró con voz suave: «Volvimos, amigo. Al fin estamos en casa». El perro lo miró con ojos sabios y el soldado supo que la historia de ambos se escribiría así, juntos, capítulo tras capítulo, aprendiendo que ningún ruido, ni la guerra ni las balas, podía romper la promesa de aquel atardecer sereno.